bienvenidos a otro video más. Espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a desarrollar la primera ley de Newton. Como sabemos, Newton, Isaac Newton, su nombre, ¿verdad? Fue uno también de las personas o de los científicos que aportó mucho a la física, tanto a la matemática. Después de que Galileo Galilei descubriera la caída libre, ¿verdad? Tenemos la primera ley de Newton, ¿verdad? Él hizo un gran aporte a la mecánica clásica. También aportó a la luz y a la óptica, como también a la matemática. Y lo conocemos ahora por las tres leyes que llevan su apellido, ¿verdad? Leyes de Newton. Y ahorita vamos a ver lo que es la primera ley de Newton, o también conocido como ley de la inercia, ¿verdad? Las leyes de Newton o la ley de Newton son tres principios básicos respecto a la mecánica y al movimiento de los cuerpos, de objetos. Estas tres leyes revolucionaron los conceptos de la física en el mundo científico, ¿no? Tomando en cuenta lo que había dicho Galileo. Sin embargo, no es necesario dedicarse a la ciencia para entender o para comprender estos principios. De hecho, son muy prácticos para la vida cotidiana. En este video, en esta clase, explicaremos los puntos claves para entender la primera de ellas, que es la primera ley de Newton, ¿verdad? Dice, la primera ley de Newton dice que todo cuerpo permanecerá en reposo todo cuerpo permanecerá en reposo o con un movimiento rectilíneo uniforme a no ser que una fuerza actúe sobre él. ¿Qué significa esto? Apliquemos la primera ley de Newton. Como dijimos, no basta con saber mucho de física, porque a veces lo aplicamos, o muchas veces aplicamos eso en la vida cotidiana. Es decir que, dice, todo cuerpo permanecerá en reposo con un movimiento rectilíneo uniforme, ¿verdad? Es decir que un cuerpo permanecerá en equilibrio o en reposo. Por ejemplo, yo tengo esta calculadora y está en equilibrio o en reposo. Y dice, o con un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, que un carro, si empieza con una velocidad de 5 kilómetros por hora, va a ir en 5 kilómetros por hora, el tiempo que sea necesario. Pero algo muy importante que decía Newton, dice, a no ser, ¿verdad? Voy a escribirlo con otro color, a no ser que una fuerza actúe sobre él. Es decir, él se refiere al objeto, ¿no? Si tenemos la calculadora, está en reposo porque mi mano está ejerciendo una fuerza similar a la de la calculadora para no dejarlo caer. Y esta era la primera ley de Newton. Fácil, sencillo. Mientras permanecerá en reposo o en un movimiento rectilíneo uniforme, a no ser que actúe una fuerza sobre él.
Si decimos el ejemplo del automóvil, que empieza con una velocidad de 5 kilómetros por hora, va a seguir así, al menos, dibujemos. Tenemos un automóvil, ¿no? Y su velocidad es 5 kilómetros por hora, ¿verdad? Y pasa un gran tiempo y sigue, pasa una hora y sigue a 5 kilómetros por hora. Pero ¿qué va a pasar de aquí? Dice, a no ser que una fuerza actúe sobre él. Es decir que si el mismo automóvil va aquí después de 1 kilómetro, permanecerá en reposo, ya dijimos de la calculadora, pero hacemos con un movimiento con el carro, ¿verdad? A 5 kilómetros por hora. Pero ¿qué pasa si después de una hora, viene un carro más grande e impacta con eso, ¿verdad? El carro llevaba y estaba aplicando la ley de Newton. ¿Verdad? La primera ley que dice que permanecerá en reposo o con un movimiento rectilíneo o uniforme. El mismo tiempo, el mismo kilómetro. Si va a 5 kilómetros por hora, ¿qué quiere decir eso? Que es un movimiento rectilíneo uniforme, que en 5 horas va a recorrer la misma cantidad en el mismo tiempo. Si va a 1 kilómetro por hora, en 2 horas va a recorrer 2 kilómetros. ¿Verdad? Y mientras, si este autobús impacta con el automóvil, dice que se crea una fuerza sobre él. ¿Verdad? Y si llevaba 5 kilómetros por hora, 5 kilómetros por hora, pero el automóvil llevaba una fuerza o una velocidad iba a una velocidad de 10 kilómetros por hora. ¿Qué pasa? Cambia totalmente la primera ley de Newton, ¿verdad? Porque dice que todo cuerpo permanece en reposo o con un movimiento rectilíneo, ya lo vimos, ¿verdad? Permanece en reposo si nosotros tenemos la calculadora que está en reposo. Pero ¿qué pasa? Si viene otro objeto con una caída y con un peso diferente, ¿verdad? Entonces es lo que Newton quería demostrar, de que todo objeto permanece así y cambia cuando se le aplica otra fuerza, como dice, a no ser de que una fuerza actúe sobre él. Lo mismo que en el carro. En reposo, la calculadora, el ejemplo. Y con un movimiento rectilíneo uniforme, el automóvil. Que va a cambiar cuando el autobús va y topa. Si iba a 10 kilómetros por hora y este iba a 10, va a cambiar su trayectoria. Es decir, que va a ir más rápido. Veamos otro ejemplo. Otro ejemplo muy claro y se da con la vida diaria, ¿verdad? Que un carro, un pick-up, y atrás lleva un objeto, cualquiera, ¿verdad? Un objeto, y
se está moviendo a 5 kilómetros por hora. Lo que dice la ley de la inercia es de que todo cuerpo permanecerá en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, ¿verdad? Entonces, este objeto lleva un movimiento rectilíneo uniforme. La misma velocidad que lleva el carro, lleva el objeto. Entonces, el objeto va a ser igual a 5 kilómetros por hora. Y va en su trayecto. Pero, ¿qué pasa? Si en un momento dado el carro por alguna razón frena, ¿verdad? Esto se va a mover y va a seguir. Se le va a aplicar una fuerza y va a seguir hacia adelante, ¿verdad? O sea que él no, el objeto que va aquí detrás del automóvil, si esto para y reduce a 2 kilómetros por hora, esto va a seguir hasta que va a topar con algo aquí, ¿verdad? Y llega otra vez a su estado normal de 2 kilómetros o a reposo. Y veamos otro ejemplo con el mismo del auto. Decimos que el automóvil, su velocidad inicial es igual a 0. Es decir, que está en reposo, ¿verdad? Si está en reposo el automóvil, lo mismo va a estar con el objeto. Va a estar igual a 0. ¿Verdad? Y, perfecto, se cumple lo que dice Newton, ¿verdad? Que todo cuerpo o objeto permanecerá en reposo. Pero ¿qué pasa? Si el automóvil arranca, ¿verdad? Y se va y empieza con una velocidad de 5 kilómetros por hora. ¿Qué va a pasar con este objeto? Se va a mover. ¿Por qué? Porque se le aplicó una fuerza a este objeto. Entonces va a salir hacia atrás. Es lo que sucede con un ejemplo real, ¿verdad? Eso es cuando sucede cuando estamos en un automóvil y está en reposo y cuando de pronto acelera, salimos, ¿verdad? O sea, eso es lo que trata de explicar Newton en la primera ley, ¿verdad? De que estamos en reposo hasta que la fuerza del automóvil se mueve sobre uno y uno sale, si está en reposo. Pero ¿qué pasa si va un automóvil, si vamos en un carro a 5 o 10 kilómetros por hora y frena? Se le aplicó otra fuerza, ¿verdad? Y nosotros entonces salimos hacia adelante si frena y si empieza a acelerar, salimos hacia atrás. O sea, eso es lo que dice la ley de Newton. Para entender mejor qué significa esto, lo más conveniente es pensarlo con ejemplos prácticos, como ya le dije. Esos son ejemplos prácticos. Veamos otro ejemplo. Pensemos en un partido de fútbol. Cuando un jugador le va a pegar con una fuerza a la pelota, bien apuntada, en dirección al arco, ¿verdad? Y dibujemos, ya vimos este ejemplo, para entender bien las aplicaciones o la primera ley de Newton. Tenemos a la pelota y está el arco del campo, ¿verdad? Entonces, apunta a la dirección del arco. Solo una cosa puede evitar el gol: las manos del arquero, ¿verdad? Aquí tenemos a un arquero. En este caso, la pelota tendrá que moverse con dirección a la que ya haya dado el futbolista, ¿verdad? Aquí tenemos a otro futbolista, ¿verdad? Y hacia arriba, ¿verdad?
cualquiera dice que la pelota se va a ir con dirección a lo que haya apuntado el futbolista o al que haya pegado la pelota, ¿verdad? En este caso es el futbolista. Y seguirá así. Si él golpea la pelota, está en reposo. Ley de Newton. Si se le aplica una fuerza a la pelota, el jugador golpea la pelota, se va a ir con dirección a lo que pegó la pelota, ¿verdad? Y sin incluir lo que pueda hacer el aire, ¿verdad? Porque el aire puede golpear, ¿verdad? Pero en este caso se va a ir casi 100% a donde el jugador mandó a la pelota. Mientras no se le aplique ninguna fuerza a la pelota, no va a pasar nada y va a estar en reposo, lo que dice lo que dice Newton, ¿verdad? Y si le aplicamos una fuerza, se va a ir donde golpea el jugador y seguirá así, ¿verdad? Si supongamos que va directamente al arco, lo que dice Newton es de que con la misma fuerza que empezó aquí, sin incluir la resistencia del aire, va a llegar aquí. Es decir, que la resistencia del aire siempre va a detener, en algún momento va a llegar donde ya no, donde se va a terminar la fuerza con la que empezó, va a caer. Pero sin la resistencia del aire y sin la gravedad que va hacia abajo, va a llegar con la misma fuerza. Y si incluimos la resistencia del aire, casi con la fuerza va a llegar a donde el arquero. Y si el arquero no coloca las manos, entra, ¿verdad? Y llega a donde debería de llegar, ¿verdad? Entonces, esta es la ley de Newton. Espero que se esté entendiendo, porque nosotros estamos aplicando, se está dando ejemplos reales, ¿verdad? Estamos dando ejemplos reales donde se aprecia mejor, como dije al principio, no basta con ser científico, sino que la ley de Newton se aplica a diario, ¿verdad? Y vamos a dar otros ejemplos. En este ejemplo que nosotros ya dimos aquí, el dibujo, ¿verdad? No soy muy bueno para dibujar. Que si la pelota viaja hacia acá y si el arquero no coloca la mano para detener el balón, lo va a hacer la red, y se termina y vuelve otra vez en reposo. ¿Y qué pasa si el jugador pateara en un lugar donde no existiera ni la red ni el portero? Entonces ya dije, ¿verdad? Llega un momento, si supongamos que empieza aquí, llega un momento donde la resistencia del aire va a detener la pelota. Pero no solo la resistencia del aire, también vamos a incluir lo que es la gravedad. Si no estuviera el portero y nosotros pateamos, ahora si nosotros, ¿verdad? Si en este caso la persona patea donde no existe un portero ni las redes del área, sigue hasta donde la resistencia del aire detiene. Es decir, que la pelota siempre va a ir a menos velocidad entre más tiempo pase por la resistencia del aire y por la gravedad. Pero ¿qué pasa si el jugador pudiera patear esa pelota en un lugar donde no haya ninguna otra fuerza, ni siquiera la del aire o del viento y ni la gravedad? Esta seguirá eternamente en una dirección, o hacia abajo, hacia acá. Si no existiera el aire, la resistencia del aire, ni la gravedad,
Es decir, que cuando alguien dispara, ¿verdad? La bala también está ahí, reposo, pero dispara. Pero llega un momento en donde la resistencia del aire es bastante y la velocidad y la fuerza que lleva ya no es mucho y va a caer, ¿verdad? Lo mismo que se aplica en la pelota, ¿verdad? Otros ejemplos de cómo funciona la inercia en la vida cotidiana, ¿verdad? Andar en bicicleta. Como ya dije, otro ejemplo de cómo funciona la inercia, o la primera ley de Newton, que es la ley de la inercia en la vida cotidiana. Vuelvo a repetir, esta ley de Newton está aplicada directamente con cada uno de nosotros, de los seres humanos. No necesariamente tenemos que ser científicos, ¿verdad? Aunque los científicos aplican fórmulas y todo eso, pero nosotros también podemos, lo practicamos o se practica o se aplica la ley de Newton. Ya dije el ejemplo del autobús, de la pelota y, por ejemplo, en este caso, de la bicicleta. Cuando pedaleamos una bicicleta, ¿verdad? Vamos a borrar esta parte. Y tenemos una bicicleta y un plano. Y vamos sobre la bicicleta. ¿Qué pasa? Nosotros vamos pedaleando sobre la bicicleta. Y si en un momento dejamos de pedalear la bicicleta, dejamos de pedalearlo, sigue o todavía continúa su trayectoria. ¿Por qué será esto? Por la ley de Newton o por la inercia, ¿verdad? Por la inercia, porque le hemos aplicado una fuerza. Si está en reposo y su velocidad inicial es igual a cero, si nuestra velocidad o nuestra fuerza es cero, la velocidad de la bicicleta va a ser cero. Pero ¿qué pasa si le aplicamos una fuerza? Va a cambiar y le aplicamos una fuerza a una velocidad. Si le aplicamos una velocidad de 5 kilómetros por hora, va a seguir así. Y si dejamos de pedalear en cierto tiempo, va a continuar así otro cierto tiempo, ¿verdad? Dejamos de pedalear. Y aquí va a seguir con el mismo recorrido. Después, lo mismo de la pelota. Por la ley de la gravedad y la resistencia del aire, va a ir disminuyendo su velocidad. Pero todavía va a continuar. ¿Por qué? Por la misma velocidad. Sigue. Y va a parar de un solo, al menos de que le apliquemos los frenos. ¿Y por qué sigue en movimiento? Si le dejamos de pedalear, por la ley de la inercia, ¿verdad? Otro ejemplo también aplicado con la primera ley de Newton, aparte de la bicicleta. Yo pienso que el ejemplo de la bicicleta ya quedó bien claro, ¿verdad? Que pedaleamos con fuerza y dejamos de pedalear, la bicicleta sigue. Esa es la ley de Newton. Y si frenamos, entonces va a parar. Y si no, hasta que la resistencia del aire y la gravedad lo hagan. Y otro ejemplo, yo pienso que este ejemplo ya quedó bastante claro. Otro ejemplo es del truco de quitar, consiste en quitar rápidamente una manta sobre una mesa y sobre la mesa están objetos, ¿verdad? Y cuando a la hora de quitar la manta, el truco consiste en que no caigan esos objetos, ¿verdad? ¿Qué se aplica ahí? Están en reposo los objetos. Se jala la manta
se le va a aplicar una fuerza, pero no una fuerza tan, dependiendo, ¿verdad? Pero la fuerza no va a ser tan grande como para que ellos se caigan en la mesa, ¿verdad? Entonces ahí también aplicamos la ley de Newton. Si jalamos, siempre se le va a aplicar una fuerza, pero no la necesaria para que se caiga. Y si la jalamos así nada más por querer, sí la fuerza va a ser un poco más grande y sí va a caer, ¿verdad? Entonces, el truco consiste en esto, se aplica la velocidad. Si uno entre más rápido lo jala uno, tal vez menos fuerza se le va a aplicar a los objetos, ¿verdad? Y este sería ¿cómo se llama? Otro ejemplo. Pero también tenemos otro ejemplo para que quede ya muy claro lo que es aplicado, como ya dije, aplicado a la vida, ¿verdad? Tenemos, el otro ejemplo es de el cinturón de seguridad que manejan los automóviles. Entonces, el último ejemplo aplicado en la vida cotidiana de las leyes de Newton, ¿verdad? Es la del cinturón de seguridad que manejan los automóviles o que usan los automóviles. Es decir, de que cuando vamos en un automóvil y si esto frena de un golpe, esto ya lo vimos en el del pick-up, ¿verdad? Que el pick-up llevaba un objeto. Y si va a una velocidad y si frena, esto sale hacia acá. ¿Por qué? Por la ley de la inercia, por la ley de Newton. Está en reposo al menos de que se le aplique una fuerza. Y si está en reposo y se empieza a mover, esto va a ser hacia acá, contraria. ¿Por qué? Porque se le está aplicando una fuerza. Entonces, el cinturón en un automóvil, si el automóvil va a una velocidad de 50 kilómetros por hora, ¿verdad? Las personas, el que va conduciendo y su copiloto y las personas que lo acompañan van igual a 50 kilómetros por hora, ¿verdad? Y al menos de que el automóvil frena y baja su velocidad a 40, pero las personas siguen a 50 kilómetros por hora. Entonces ahí viene lo que es lo del cinturón de seguridad. ¿Qué hace el cinturón de seguridad? Nuestro cuerpo se está moviendo a la misma velocidad que iba, ¿no? Y como el carro se frenó, las llantas frenaron y bajaron automáticamente a 40 y después a 30 y nuestro cuerpo sigue a 50. Entonces el cinturón de seguridad es aplicado, ¿verdad? Ahí pues, nuestro cuerpo también lo detiene, ¿verdad? Y se va a frenar, ¿verdad? Se va a frenar y entonces la ley de inercia también se aplica en este caso. Y algo bastante interesante aquí es de que si en algún momento vamos en un automóvil y llevamos el cinturón de seguridad, sabemos que si vamos a 80 kilómetros por hora, si el automóvil va a 80, también nosotros vamos a la misma velocidad. Y si el automóvil en algún momento va a frenar, nosotros no lo vamos a hacer, al menos de que el cinturón lo llevemos puesto, ¿verdad? Lo estemos usando. Eso va a hacer que también nos detenga y nosotros también bajemos a una cierta velocidad. Y aquí resaltemos algo que nos va a salvar también la vida, ¿verdad? Entonces el cinturón de seguridad funciona como la fuerza externa que detiene el movimiento hacia adelante y ya no vamos a avanzar, ¿verdad? Son las aplicaciones de la ley de Newton. Y esto creo que los ejemplos que di son los más relevantes, los más conocidos que se
que se aplican en la vida cotidiana. Y hay un montón de ejemplos donde se tiene que aplicar la fuerza normal y todo eso, ¿verdad? Pero ya es un poquito más aplicado, con más fórmulas y todo. Esto es lo más relevante, lo que es, se aplican. ¿Dónde se aplica la ley de Newton, verdad? En una bicicleta, en un automóvil, cuando arranca, cuando frena, una pelota, los ejemplos que ya dimos. Espero que les haya gustado el video y eso es todo.